Seamos honestos, tu capacidad de concentración ha muerto. Ya no puedes leer 3 páginas de un libro sin mirar el móvil. Como si tu cerebro estuviera lleno de neblina después de pasar horas frente a la pantalla. Esto se conoce como indigestión digital y es una de las principales razones por las que nos cuesta tanto concentrarnos hoy en día. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de recuperar tu claridad mental en solo 4 minutos? Quédate conmigo, porque hoy vamos a explorar por qué nuestra atención está en crisis y te voy a enseñar un protocolo súper sencillo para combatirlo. Vivimos en la era de la información infinita. A todas horas estamos bombardeados por notificaciones, correos, noticias, memes y videos cortos. Cada vez que saltamos de una aplicación a otra, estamos forzando a nuestro cerebro a cambiar de contexto, lo que consume una cantidad enorme de energía mental. Es como intentar escuchar 10 conversaciones a la vez. Al final, no entiendes ninguna y terminas agotado. Este fenómeno tiene un nombre: indigestión digital. Hace unos días estaba viendo un video interesante. A los 15 segundos miré cuánto faltaba. Pensé, muy largo, lo cambié. Luego otro, luego otro. Después de 30 minutos entendí algo absurdo. No terminé ninguno. Consumí mucho, pero no retuve nada. Y lo más fuerte es que esto ya es normal. Hoy, escuchas podcasts en velocidad aumentada. Cambias videos antes del minuto. Miras series mientras revisas redes. Abres múltiples pestañas sin cerrar ninguna. Ves contenido de productividad mientras procrastinas. No estamos consumiendo información. Estamos buscando microdosis de estímulo para evitar el silencio mental. Y cuando tu cerebro aprende a vivir en estímulos rápidos, pierde tolerancia a la profundidad. Aquí entra la primera técnica. La próxima vez que algo te interese, no cambies, no des scroll, no busques el siguiente video. Cierra los ojos durante 60 segundos y pregúntate, ¿cómo se siente esta información en mi cuerpo? No la analices, siéntela. Ese minuto rompe el piloto automático. Pasas de espectador a procesador. Un seguidor me escribió algo brutal. Consumo contenido motivacional todos los días, pero sigo sintiéndome estancado. Y esa frase revela la paradoja moderna. Tenemos más información que nunca, pero menos transformación que nunca. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo, estamos acumulando estímulos. Imagina intentar comer 30 platos en 15 minutos. No te nutrirías, te enfermarías. Eso es exactamente lo que hacemos con el contenido. Éxito, finanzas, psicología, fitness, relaciones, productividad. Todo mezclado en minutos. Resultado: sobrecarga mental, memoria superficial, falsa sensación de progreso, ansiedad por no aplicar nada, frustración silenciosa. Crees que estás creciendo, pero solo estás acumulando ruido mental. Observa tus comportamientos actuales. Cuando un video tarda en empezar, lo cierras. Cuando alguien habla pausado, lo adelantas. Cuando lees un texto largo, lo abandonas. Cuando estás en silencio, buscas el móvil. No es impaciencia, es intolerancia al vacío mental. Y esa intolerancia tiene un origen químico. Cada scroll genera un pico de dopamina. El cerebro, para protegerse, reduce sensibilidad. Por eso, después de redes, estudiar cuesta, trabajar pesa, leer parece imposible, pensar incomoda. No falta disciplina, falta sensibilidad dopaminérgica. Aquí entra la segunda técnica. Siéntate y no hagas nada. Mira una pared durante 2 minutos. No medites, no visualices, no revises el móvil. Solo permanece. La incomodidad que aparece no es aburrimiento, es abstinencia de estímulo. Y esa abstinencia es exactamente lo que repara tu atención. Muchas personas dicen que no tienen motivación, pero la realidad es otra. Están tan sobreestimuladas que cualquier tarea normal parece insuficiente. No necesitan más motivación, necesitan recuperar sensibilidad. Ahora viene el paso que despierta el cerebro. Respira fuerte o adopta una postura corporal firme durante 30 segundos. Esto activa tu sistema de alerta, disipa la neblina mental, te devuelve presencia. Y finalmente, la acción. Escribe una microacción que completarás en los próximos 10 minutos. Algo tan pequeño que no puedas procrastinar.
Cuando la completes, generas dopamina estable, no el subidón del scroll, sino la energía constante que sostiene disciplina real. Este protocolo funciona porque invierte el patrón moderno. Pasas del estímulo al silencio, del silencio a la activación, de la activación a la acción. Y ese ciclo reconstruye tu capacidad de decidir. Vivimos en la era del consumo infinito. Nunca antes el cerebro humano estuvo expuesto a tanta información en tan poco tiempo. Y eso está generando efectos silenciosos. Fatiga mental crónica, incapacidad para profundizar, ansiedad por perder contenido, dependencia a la novedad, dificultad para terminar proyectos, sensación constante de atraso. No es que el mundo sea más complejo, es que tu mente está saturada. El algoritmo no compite por tu tiempo, compite por tu atención fragmentada. Y cuando tu atención se fragmenta, también lo hace tu identidad. Empiezas mucho, terminas poco, piensas demasiado, ejecutas poco. Este protocolo de 4 minutos parece simple, pero hace algo radical. Te enseña a detener el consumo automático y recuperar intención. No es disciplina, no es motivación, es recalibración neuroquímica. Y aquí hay una verdad final. La mayoría seguirá consumiendo sin pausa, porque es fácil, porque distrae, porque anestesia. Es más cómodo deslizar el dedo que sostener un pensamiento. Es más simple reaccionar que decidir. Pero las personas que aprenden a detenerse recuperan algo que hoy es escaso: silencio interno, claridad, dirección. Recuperan profundidad mental. Y la profundidad mental cambia todo, porque cuando profundizas, comprendes mejor. Cuando comprendes mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, tu vida cambia de dirección. En un mundo de distracción infinita, la profundidad se convierte en poder. Poder para concentrarte, poder para terminar lo que empiezas, poder para no ser arrastrado por cada estímulo. Mientras otros viven reaccionando, tú eliges, y esa diferencia, con el tiempo, lo cambia todo. Y aquí aparece algo curioso. La mayoría de personas que vio este video no va a comentar, no porque no quiera, sino porque la mente saturada evita detenerse, incluso para pensar qué decir. La sobrecarga mental no solo roba atención, roba expresión. Así que hagamos una prueba. Si tu atención sigue aquí, si tu mente está presente, escribe una sola palabra en comentarios. Profundidad. No para el algoritmo, no para el video, sino como evidencia de algo más importante, que aún puedes detenerte y elegir conscientemente. Porque en esta era, detenerse ya no es debilidad, es ventaja cognitiva.